Hola, buen día familia Renuevo, soy el pastor Néstor y me da gusto poder estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios un domingo más, comenzando un nuevo año y estoy seguro que muchos ya hicieron nuevos propósitos, tienen nuevos planes y pues estamos esperando comenzar este año con nuevas energías, con nueva motivación. Y tenemos ciertas expectativas para este año, no sabemos si todas van a ser cumplidas, tal vez algunos son más reservados, y tal vez no tienen expectativas tan grandes, pero creo que este año nos ofrece una nueva oportunidad para confiar en Dios, una nueva oportunidad para tomar decisiones y comenzamos un nuevo año. Y el mensaje de esta mañana se llama Un nuevo año, un nuevo estandarte, una nueva bandera. Y a lo que nos referimos es tomar un nuevo estandarte, es como, ok, decidir ahora tomar el estandarte de Dios y decidir este año, en vez de estar comprometido totalmente solamente con mis planes, voy a comprometerme con los planes de Dios. De hecho, la semana pasada, terminamos el mensaje diciendo que si querías que todos tus planes tuvieran éxito, hicieras de los planes de Dios tus planes. Y tal vez el mensaje de esta semana va a parecer como una contraparte, como una advertencia, y de hecho es algo similar, pero son verdades que podemos esperar. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú has decidido comenzar este año de manera diferente, si tú has decidido este año tomar el estandarte de Jesús y decir, este año quiero entrarle con todo al reino, este año quiero seguir con todo a Jesús, ya estuvo bueno de medios términos, ya estuvo bueno de estar tibio, ahora sí quiero servir a Jesús con todo mi corazón. Y una de las primeras cosas que quiero decirte como pastor, y tal vez no va a darte mucho ánimo este primer punto, pero lo que quiero decirte en este mensaje, lo primero es que si has decidido seguir a Jesús, espera oposición. Si has decidido seguir a Jesús, espera oposición. Y cuando leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 17, que es donde vamos a estar estudiando este día, Éxodo 17, versículo 8. Vamos a comenzar solamente con este versículo. Éxodo 17 dice así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar este mensaje con estas palabras y es bien interesante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya hicieron propósitos para este nuevo año. Muchas personas aprovechan el inicio de un año nuevo para hacer propósitos que desean cumplir a lo largo del año. Algunos toman tiempo para meditar qué es lo que desean realmente. Otros pueden identificar tal vez ciertos enemigos. Tal vez algunas personas han tomado decisiones en cuanto a ciertos hábitos o vicios que están dañando su salud o que simplemente quieren dejar porque comprenden que tal vez no es lo mejor para tu familia o tal vez no es lo mejor incluso para ti como persona y quieres dejarlo finalmente. Tal vez algo que has estado haciendo durante años finalmente quieres dejarlo. A veces pueden ser comportamientos de carácter que causan problemas tal vez en tu familia o causan problemas en tus relaciones, en tu trabajo, con otras personas. Si eres un seguidor de Jesús, probablemente esto es más presente, ¿no? Si has decidido seguir a Jesús, tal vez estás decidiendo finalmente renunciar a algo que has cargado durante años. Un pecado que tal vez has traído arrastrando durante años. Este es el año que dices, finalmente este año ahora sí quiero entregarle esa parte de mi vida a Dios. Y quiero finalmente, de una vez por todas, que este pecado desaparezca de mi vida. Si Dios ha estado trabajando en tu corazón, tal vez has decidido ya entregarle por fin esa área de tu vida a Dios. Y en la realidad, cuando leemos este pasaje, lo primero que nos damos cuenta es que Israel ahora se está enfrentando a un enemigo. Es muy interesante porque las historias que hemos estado viendo han sido historias de Israel lidiando con problemas internos de su propio corazón. Han estado lidiando con la desconfianza, con la desobediencia, con el orgullo, etcétera. Pero ahora el problema es externo. Ahora el problema no son ellos. Ahora se presenta una batalla en contra de otro pueblo. Esto nos hace pensar en el pecado. El pecado en la Biblia es mucho más que solamente una palabra para describir un comportamiento que va en contra de lo que Dios ha dicho que es bueno. Es decir, en la Biblia pecado es mucho más que llamar a la mentira pecado. Es mucho más que eso.
En la Biblia el pecado no solamente se utiliza, o la palabra pecado no solamente se utiliza para describir esos comportamientos o esas cosas que las personas hacen que no son conforme al carácter de Dios. En la Biblia el pecado también es presentado como una fuerza en el mundo y que opera también en el corazón de toda persona. El pecado influencia nuestros deseos, nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. El pecado finalmente trae destrucción a nuestra vida, destruye nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra reputación, nuestra relación con Dios, nuestra imagen de nosotros mismos. El pecado viene a destruir muchas cosas, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Y muchas veces el pecado lleva directamente a la muerte. Entonces, probablemente es eso lo que muchos de ustedes o lo que muchos de nosotros tal vez hemos decidido, ok, este año quiero empezar con todo. Y este año quiero por fin darle a Dios esa área de mi vida que he traído arrastrando desde hace mucho tiempo. Este año por fin quiero entregarle a Dios eso. Y tal vez eso es lo que has decidido este año. Esa es la manera tu manera tal vez de decidir, ok, quiero comprometerme con Dios este año y quiero finalmente dejar que Él tome control de cada área de mi vida. Y cuando leemos esta historia de Israel contra los amalecitas, nos damos cuenta que este pueblo es una representación de un enemigo de Dios, de los enemigos de Dios. Podemos preguntarnos, ¿quiénes eran los amalecitas? Eran una tribu o un pueblo descendiente de Esaú, que es el primer hijo de Jacob. Eran una comunidad nómada que probablemente el asedio y la guerra, atacar a otras comunidades, probablemente era su forma de subsistir. Y en Deuteronomio tenemos otra perspectiva de qué fue lo que pasó desde otro ángulo. Nos dice también Deuteronomio 25, versículos 17 y 18. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. La Biblia menciona, o en este caso Deuteronomio menciona a Amalec como una persona o como de manera singular, pero está hablando acerca de todo el pueblo. Y lo que dice Deuteronomio, que añade un poco a la historia que estamos leyendo aquí en Éxodo, es que los amalecitas no tuvieron temor de Dios y quisieron aprovecharse de la debilidad del pueblo de Israel. Y la perspectiva judía, la perspectiva bíblica en ese entonces de este ataque fue que este pueblo amalecita se estaba oponiendo a lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel. De una manera se estaban oponiendo al propósito que Dios estaba cumpliendo a través de este pueblo. Lo que quiere decir que no solamente estaban luchando en contra del pueblo de Israel, sino que se estaban oponiendo directamente a Dios. De la misma manera, el pecado y Satanás mismo se oponen a lo que Dios está haciendo en el mundo. Y muchas veces la manera en la que eso se expresa es Satanás o el pecado oponiéndose a lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que Él quiere hacer en tu vida. Una transformación del corazón de adentro hacia afuera. Si has decidido seguir a Jesús y si este año has decidido tomar su bandera, tomar su estandarte, si este año has decidido comprometerte con sus planes, con sus propósitos, con su reino, déjame decirte, vas a experimentar oposición. Y la verdad, no me gustaría decirte esto saliendo apenas del 2020, pero es una realidad. Si has decidido comprometerte con Jesús y seguir a Jesús, vas a esperar oposición, vas a enfrentar oposición, vas a experimentar oposición personal y Satanás va a buscar hacer alguna de estas cosas, va tal vez tratar de mantenerte atado a algún pecado y de esta manera neutralizarte. Va a buscar mantenerte, por así decirlo, inútil, ineficaz, porque te va a mantener atado a un pecado. Tal vez va a mantenerte desanimado y sin gozo. Y va a hacer eso a través de la mentira, a través de confundirte o a través de decirte mentiras acerca de Dios, acerca de ti mismo, acerca de su palabra. Así que la palabra de Dios va a ser bien importante para ti en este año si has decidido comprometerte con Dios. Otra de las cosas que a lo mejor va a buscar es mantenerte distraído con cosas menos importantes. O a lo mejor te va a mantener distraído en una actitud egoísta donde a lo mejor va a permitir que tú seas el centro.
Así que no dejes que tampoco haga esto, no dejes que te distraiga con cosas que son menos importantes, que probablemente tienen la apariencia de ser más importantes, pero no lo son. O tal vez va a tratar de mantenerte aislado de la comunidad. Y tal vez en los tiempos que estamos viviendo eso no va a ser tan difícil. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros busquemos el compañerismo y busquemos seguir teniendo contacto con nuestros hermanos y con nuestra comunidad de fe, porque eso va a ser muy importante. También vamos a experimentar oposición como una comunidad de fe, como iglesia, también de manera grupal, de manera comunitaria, también vamos a enfrentar oposición. El enemigo anda buscando a los más débiles en la fe, así como los amalecitas, como dice, atacaron a los más débiles, así también es Satanás, busca a los más débiles y los ataca. Y es bien interesante porque en la Biblia muchas veces los que son más débiles son aquellos que se sienten fuertes y por eso dejan de depender de Dios. Así que tenemos que tener cuidado todos nosotros. Tenemos que mantenernos unidos, mantenernos juntos, porque recordemos, si hemos decidido seguir a Jesús y comprometernos con su misión en este año, vamos a enfrentar oposición. Pero aquí viene la esperanza, aquí viene el siguiente punto, o por lo menos la primera instrucción de parte de Dios. Y esa primera instrucción es: prepárate para la batalla. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos del 9 al 11. Éxodo 17 del 9 al 11. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Versículo 13. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Prepárate para la batalla. Este es 2021, prepárate para la batalla, especialmente si has decidido comprometerte con el reino de Dios. ¿A qué me refiero con prepararnos para la batalla? Creo que Pablo nos da una buena instrucción acerca de esto en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos del 11 al 12. 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y confesaste también delante de muchos testigos. ¿De qué manera Pablo aconseja a Timoteo pelear la batalla? Bueno, lo primero que dice es: huye de la maldad. Y este huir obviamente implica no solamente un deseo de ya no pecar o un deseo de ya estar lejos de lo malo, sino que implica una acción, de hecho, una acción que nos lleva a alejarnos de aquello que es malo. No podemos simplemente orar para ya no pecar. Es bueno orar y obviamente expresa nuestra dependencia, nuestra confianza en Dios, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos, como dice Pablo, porque se van a presentar momentos y circunstancias que nos van a guiar al pecado, así que tenemos que huir de la maldad. En 1519, durante la conquista de México, Hernán Cortés quería dejarle claro a sus hombres que la retirada era imposible, que solo podían avanzar hacia adelante, por lo cual dice la leyenda: Hernán Cortés hundió muchos de sus barcos para que sus hombres no tuvieran la tentación de huir. Y digo leyenda porque, aunque es una historia y se dice que de ahí viene la frase quemar tus barcos, no se sabe a ciencia cierta si así es. Así que, si has decidido seguir a Jesús este año, y si has decidido comprometerte con su reino y tomar su estandarte, quema tus barcos. Es decir, huye de la maldad. Corta todo aquello que te lleva al pecado. Corta todo aquello que te lleva cerca del pecado. Y tal vez puede significar muchas cosas diferentes dependiendo con lo que estás luchando. Probablemente significa que debes terminar esa relación. O tal vez debes eliminar esa carpeta. Elimina esa cuenta, desinstala esa aplicación, tira esa cajetilla, ya no vayas a ese lugar, acaba con ese secreto, busca ayuda de alguien de confianza. No sé qué significa para ti quemar tus barcos, no sé qué significa para ti cortar finalmente esa vía de comunicación o cortar finalmente ese puente que te lleva a tu vida pasada, pero tienes
que cortarlo. Tienes que quemar tus barcos. Tienes que tomar pasos necesarios para alejarte de la maldad. Pelea la buena batalla. El segundo consejo que nos dice Pablo es: persigue la justicia y una vida sujeta a Dios. Es decir, no solamente significa huir y salir corriendo a lo loco, despavoridos. Significa, tienes que huir hacia algún lugar. Es bien interesante porque muchos a veces queremos dejar un hábito, y a veces al no tener un lugar a donde correr, o por no tener un plan, o por no tener algo que sustituya ese hábito, a veces terminamos reemplazándolo por un hábito diferente. Y lo que queríamos cambiar, tal vez lo logramos cambiar, pero al fin de cuentas simplemente lo intercambiamos por un hábito, por un vicio diferente. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: huye de la maldad y persigue la justicia y una vida conforme al corazón de Dios. Así que tienes que reemplazar el pecado con una búsqueda de lo bueno, con una búsqueda de algo que es bueno conforme al corazón de Dios. Porque si simplemente tratas de huir de la maldad y no haces nada más, al final de cuentas ese espacio vacío va a ser llenado por otra cosa. Y déjame decirte, lo más probable es que si no eres intencional, esa otra cosa que va a llenar el espacio vacío va a ser un pecado o un hábito dañino, un hábito que no deseas en tu vida y que va a causar estragos en tu vida. Persigue la justicia, dice Pablo, junto con la fe, amor, perseverancia y amabilidad. Fe, simplemente confianza en Dios. Y vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Es decir, tus fuerzas no son suficientes. Amor, ya eres amado. No vas a tratar de vivir esta vida para ser amado, sino que ya eres amado. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de las buenas noticias en Jesús. Que si creemos y ponemos nuestra confianza en Jesús, ya tenemos el amor de Dios. Somos perdonados, somos justificados y tenemos el amor de Dios asegurado. Así que no hacemos estos cambios para ser amados, los hacemos siendo ya amados. Perseverancia, dice Pablo, es decir, no te rindas, sigue adelante. Y tal vez en este año vas a buscar dejar algunas cosas y tal vez vas a caer, pero persevera. Continúa hacia adelante, continúa hacia la meta. No te detengas, no te des por vencido. Tenemos que tener perseverancia. Y dice Pablo, amabilidad. Esto es bien interesante, porque la amabilidad es esta actitud de amor por otros, de servir a otros. Y qué tan importante es en esta lucha contra los hábitos la amabilidad, el servir a otros, porque probablemente esta lucha, una de las cosas que puede provocar es que nos enfoquemos demasiado en nosotros mismos, y la amabilidad nos recuerda a enfocarnos en otras personas. Entonces, seamos amables. Y finalmente, no peleemos solo. No pelees solo, no luches solo. Y esto es sumamente importante, la verdad no puedo expresar qué tan importante es esto, no luchar solo. Y la verdad es una de las cosas en las que tal vez más caemos muchos de nosotros. Uno de los errores que más cometemos muchos de nosotros. En esta historia que estamos leyendo en Éxodo, Josué debía escoger a hombres para la batalla. Es decir, Josué no iba a pelear solo, tenía que escoger hombres equipados para la batalla que pudieran pelear junto con él, que pudieran pelear a su lado. Asimismo, nosotros podemos escoger personas que nos ayuden en nuestra batalla, personas que nos ayuden en este año y que podamos formar un equipo y que podamos ayudarnos unos a otros. Y tal vez no vas a escogerlos tú, tal vez incluso Dios ya los escogió por ti. Tal vez Dios va a escoger personas y las va a poner a tu lado para que peleen juntos este 2021. Necesitamos comunidad. Necesitamos un grupo que pueda ayudarnos, un grupo que pueda brindarnos ánimo, hermanos, amigos a los que podamos rendirles cuentas, quienes nos puedan aconsejar y que también nos puedan advertir. Como pastor, he buscado tener personas que me ayuden a estar al pendiente de la iglesia, estar al pendiente de otros. A veces no puedo estar al tanto de todo lo que sucede o de todas las personas, y por eso muchas veces pido ayuda a personas que sé que pueden ayudarme con esta carga de la iglesia. Todos los viernes, incluso a las 8 de la noche, estamos orando a través de las salas de Facebook. Así que si deseas un grupo
con que puedas compartir tus luchas o con quien puedas compartir también tus bendiciones y tus agradecimientos. Todos los viernes a las 8 de la noche estamos orando a través en línea a través de las salas de Facebook. Así que no te pierdas estos momentos que la verdad son muy refrescantes y nos permiten conocernos unos a otros, ver qué estamos pasando y poder orar unos por otros. Tercer punto, también sumamente importante, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Vamos a leer esos pasajes para que vean a qué me refiero. Éxodo 17 del 10 al 12. Éxodo 17 del 10 al 12. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en lo alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se separaron, uno a cada lado de Moisés, y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Vemos que incluso Moisés no podía solo, incluso Moisés necesitó ayuda, y era tan sabio como para tener a 2 personas a su lado que pudieran ayudarle. Así que nos recuerda el punto anterior que vimos, ¿no? De no podemos luchar solos. Pero este punto es, mira hacia arriba. Qué importante es que el pueblo de Israel, mientras Josué y los demás estaban luchando, Moisés estaba en la cima de un monte intercediendo, con la vara de Dios en sus manos, levantándola con sus brazos. Y muy probablemente la razón por la que Moisés estaba en una colina y que tenía levantadas sus manos, que tenía en sus manos la vara de Dios levantada, era para que aquellos que estaban luchando lo vieran. No solamente Moisés estaba dependiendo, intercediendo a Dios, sino que las personas podían verlo. Y las personas podían recordar mientras estaban luchando, mientras tenían la espada en sus manos, no sé si tenían escudos, pero mientras tenían la espada en sus manos podían ver hacia arriba y podían ver a Moisés que estaba intercediendo y que tenía la vara de Dios en sus manos, y las personas podían recordar, no se trata solamente de nuestras fuerzas, se trata del poder de Dios, porque esa misma vara que Moisés estaba levantando representaba la mano de Dios, el poder de Dios, que los israelitas ya conocían, habían visto cómo Dios había abierto el mar y habían visto muchos de sus milagros. Así que cuando veían a Moisés eran recordados de que el poder de Dios era necesario. La pregunta que podríamos hacer es, ¿Israel ganó la batalla porque Josué y el ejército pelearon o porque Moisés intercedió? Y la respuesta es ambas cosas. Y esta verdad es en gran parte la enseñanza de estos versículos. No podemos ganar la batalla solo con nuestras fuerzas, y al mismo tiempo Dios ha decidido actuar a través de nuestros esfuerzos. Y es una paradoja bien increíble, pero bien importante de comprender. Comprender cómo el pueblo tenía que luchar y al mismo tiempo tenía que confiar, tenía que depender de Dios. Es por eso que para este 2021, si has decidido comprometerte con Jesús y sabiendo que vas a experimentar oposición, es bien importante que comprendas la importancia de tu esfuerzo, pero también recuerdes la importancia de confiar en Dios. Recordar que no solamente depende de tus fuerzas, sino del poder de Dios. Es por eso que necesitas mirar hacia arriba. Recordar que necesitas el poder de Dios y que Él está dispuesto a intervenir. Y una de las principales formas en que los creyentes a través de los siglos han demostrado esta dependencia de Dios es a través de la oración. Así que decide este año dedicar más tiempo, más energía a la oración, más corazón a la oración. No solamente de manera individual, sino también de manera comunitaria. Y no de manera solamente religiosa, sino comprendiendo lo que significa y haciéndolo de corazón. Ora como si todo dependiera de Dios y esfuérzate como si todo dependiera de ti. Pero no dejes que la oración sea una excusa para no esforzarte. Y no pienses que tu esfuerzo sustituye la oración. Ambas cosas deben estar presentes para que sea una perspectiva saludable de la obra de Dios en nuestras vidas. Y finalmente quisiera decirte, espera en Dios. Espera
en Dios. En este año va a ser bien importante que esperemos y pongamos nuestra confianza en Dios. Déjenme leer Éxodo capítulo 17, versículos del 14 al 16. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Dios le dijo a Moisés entonces, escribe esto en un libro. Eso debe llamarnos la atención al encontrarlo aquí, la razón por la cual debían escribirlo en un libro. Y creo que una de las razones es para que Dios quería que recordaran sus palabras y que las recordaran como una promesa que Él iba a cumplir. Y para darnos ánimo, las palabras escritas de Dios, especialmente para el pueblo de Israel, no solamente eran enseñanzas, sino que eran ánimo y eran consuelo. Para darles ánimo y consuelo en ese tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Eso que hemos llamado nosotros en el desierto. Entre la promesa y su cumplimiento, ¿qué es lo que nos va a sostener? La palabra de Dios. Lo que Él ha prometido. Y Dios, otra de las razones por las cuales era necesario que esto se escribiera, es porque esta promesa no se iba a cumplir en sus tiempos, se iba a cumplir tiempo después. Dios cumple sus planes a través de personas que se atreven a tomar su estandarte. Así que Dios cumpliría esta promesa hasta los tiempos de Samuel, pero quedaría registrado para que el pueblo confiara y comprendiera esta promesa que Dios quería cumplir. Y que para que cuando sucediera, ellos supieran que era una promesa cumplida de Dios y pudieran confiar aún más en Dios. Finalmente, en este 2021, y habiendo leído y estudiado esta historia, tenemos que recordar algo. Jesús es un mejor Josué y Jesús es un mejor Moisés. Y me gustaría leer 2 versículos que nos recuerdan de esto. Primero, Jesús es un mejor Josué. Un mejor guerrero que gana nuestra batalla y nos da la victoria. Leamos Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús ganó nuestra batalla, esa batalla final contra el pecado. Lo que realmente nos da libertad contra el pecado no son nuestros esfuerzos, sino Jesús, quien nos ha hecho libres. No solamente del poder del pecado, sino de la culpa del pecado. Y en el futuro nos va a librar finalmente de toda la presencia del pecado en el mundo y en nuestras vidas. Finalmente, Jesús es un mejor Moisés. Leamos Hebreos 7, 24 al 25. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Así como Moisés levantó su vara en aquella colina, Jesús está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Qué mejor intercesor que ese, qué mejor intercesor que uno que no se cansa, qué mejor intercesor que uno que ha pagado con su sangre por nuestros pecados y está delante de Dios intercediendo a favor de nosotros. Ese es Jesús. Así que este 2021, si has decidido tomar el estandarte de Jesús, si has decidido seguir a Jesús con todo, a pesar de que sabes que vas a enfrentar oposición, puedes pelear la batalla. Puedes pelear, puedes esforzarte como si todo dependiera de ti, pero puedes recordar que no depende de ti, sino que podemos confiar en el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Podemos mirar hacia arriba y ser recordados de que la oración es importante y de que necesitamos el poder de Dios en este 2021 para ser realmente vencedores. Y podemos confiar en ese Salvador Jesucristo que nos ha dado
dado la victoria a nosotros. Así que, qué mejor que empezar este año recordando estas verdades tan importantes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor. Gracias por motivarnos, por desafiarnos a tomar tu estandarte, a seguirte cada día. Y gracias, Señor, por recordarnos que vamos a enfrentar oposición y que podemos esperar oposición en el mundo. Pero también saber, Padre, que vale la pena pelear la buena batalla, que vale la pena darlo todo por ti. Y que también, Señor, que no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino que tú vas a usar nuestros esfuerzos y tú vas a usarlos con tu poder, Señor, para producir una victoria en nosotros, o más bien para recordarnos la victoria que tú ya has ganado por nosotros, Jesús. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz. Gracias por esa victoria que has compartido con nosotros y por todo lo que has logrado a nuestro favor. Te damos gracias por todo eso. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.